Ah, bueno, entonces vamos a continuar. Este va a ser un ejemplo, vamos a hacer un cambio en el ejemplo porque estábamos con alimentos, ¿sí? Ahora vamos a continuar con lo que son este, un divorcio sin expresión de causa. Dice, en 14 de marzo del 2023 doy cuenta a la juez. Y nos damos, si advertimos acá en el pizarrón, el procedimiento oficialía de partes, secretaría, juez. ¿Sí? Doy cuenta a juez con el escrito signado por fulano de tal y documentos descritos en sello de recepción. ¿Quién es sello de recepción? Oficialía de partes. ¿Sí? Recibido el 13 de los corrientes. Registrado en el libro de promociones. Ojo, ahí tenemos otro libro. Libro de promociones. Fíjense, uno. Y libros, o sea, el libro de promociones es diario con todo lo que se recibe. Todo lo que van dejando en oficiales de partes, ahí se va haciendo un libro. Con el número 105, conste. Ahora bien, perdón. Visto, escrito y anexos que me da cuenta la secretaría. ¿Quién está diciendo eso? El juez. Se le tiene por presentado a fulano tal demandando en la vía sumaria divorcio encausado a fulana de tal. Ahora bien, previamente debemos decir que el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad sobre la materia de divorcios sin causa, diversas legislaciones del país se han enfrentado a la disyuntiva y problemática de cómo ser válido o efectivo ese derecho, divorcio sin expresión de causa, solicitado por alguno de los dos. Desde la perspectiva procesal, no existe una forma o trámite procesal específico, ojo, para encauzar la petición solicitada. ¿Cuál es la petición solicitada? Divorcio por la vía sumaria. No existe procedimiento para la vía sumaria, ¿sí? Por lo que se ha venido tramitando en la llamada, ¿a dónde está? Ya me perdí. En la llamada vía ordinaria civil, ¿sí? Incluso la primera sala del tribunal más alto, publicada en fulano tal, emitió respecto a la forma o vía de cómo tramitar un divorcio, interpretando diversas disposiciones procesales, concluyendo categóricamente que al no estar dicho divorcio entre las controversias relativas a la materia familiar, se debe de sustanciar o tramitar en la vía ordinaria civil. Luego entonces, no pongan divorcio por la vía sumaria, porque no hay como tal. Entonces, vía ordinaria civil. Y las cuestiones o consecuencias relativas a la disolución del vínculo matrimonial se deben de instaurar en la vía incidental. ¿Sí? ¿Qué cosa quiere decir vía incidental? Primero lo primero. Primero el divorcio y después vía incidente vemos lo demás dentro. ¿Sí? Porque el referido divorcio lo sitúa precisamente en los pisos ordinarios civiles y no dentro del proceso relativo a la materia familiar regulada en la ley. ¿Sí? Y luego viene la jurisprudencia con la cual él sí debe de fundamentar todo lo que está diciendo. Él sí, él debe de expresar concretamente todo. Tramitado y sustanciaba la petición de divorcio en causa en diversas formas, entre ellas en la vía de jurisdicción voluntaria, con la sola manifestación de uno de los dos cuando fueron mayores de edad,
no habían engendrado hijos y habían contraído nupcias bajo el régimen de separación de bienes. O bien, en la vía contenciosa, cuando se integraba la relación jurídico-procesal, reservando los derechos de visita, convivencia, guarda, custodia y pensión compensatoria para un juicio autónomo en caso de la existencia de hijos y no solicitada la referida pensión, o bien en la vía civil con todas sus formalidades y dilaciones que ella presentaba y presenta y presentaba. Sin embargo, ya con la reforma citada, el panorama procesal aparentemente cambió. Ello se dice porque los legisladores veracruzanos no fueron tan claros y precisos en tal modificación, debido a que estos de ninguna manera se remitieron o analizaron el Código Procesal Civil local para la tramitación del divorcio sin causa, pero sí adicionaron 2 párrafos al artículo 141 del Código Civil y derogaron las 19 causales de divorcio que existían, estableciendo en un segundo párrafo del numeral invocado lo relativo a la forma de tramitación del juicio encausado en la vía sumaria prevista en el Código Adjetivo Civil, que ya vimos que no existe dicha vía sumaria. Es decir, no está establecida una vía sumaria específica dentro de nuestra legislación procesal para ese tipo de asuntos como las que existen para las distintas figuras procesales. Por ejemplo, ¿dónde existe la vía sumaria? ¿Y dónde está específicamente establecida? En los juicios ejecutivos mercantiles. Ahí sí es más, ¿sí? Juicio ejecutivo mercantil. Entonces, esto se los va, para no estarlos saturando con lectura, se los voy a dejar para que ustedes lo lean en su integridad, ¿sí? Ahora nos vamos a pasar a la parte importante. En consecuencia, por todo lo que él está diciendo, por todo lo que él está fundamentando, ¿sí? Y motivando, porque para llegar a esta parte, a su inconsecuencia, fundó y motivó, dio una explicación y dijo bla, 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 bla. En consecuencia, con fundamento en los artículos 1, 4, se provee lo siguiente. Se le da curso a la demanda en la vía sumaria, dice, prevista en los artículos 141, se forma expediente, se registra bajo el número fulano de tal, que con vista en el libro cronológico le correspondió, ¿sí? Libro alfabético. Comuníquese el inicio a la superioridad. Domicilio y abogados o personas autorizadas. Se toma nota del domicilio de la parte actora para oír y recibir notificaciones en términos del fulano de tal. A la licenciada, a quien désele la intervención que legalmente corresponda, debiendo identificarse mediante el documento oficial cuando esta autoridad se lo requiera. Y en términos del numeral 49 del ordenamiento legal, en cita al otro que no tiene cédula profesional. ¿Sí? Ahora, pruebas de la parte actora. Nosotros no tenemos otra oportunidad procesal para pruebas, salvo la superviniente. Salvo la superviniente. Lo que ofrecimos, lo ofrecimos. Si están bien, perfecto. Y si están mal, pues lamentable, ¿no? Pruebas de la parte actora. Se tiene por enunciadas y ofrecidas como prueba de la demandada las que señala en su escrito, teniendo relevancia el acta de matrimonio. ¿Por qué? Porque es la que fundamenta el divorcio. ¿Vamos? Propuesta de convenio, se previene a la parte demandada. ¿Sí? A la parte demandada, para que presente su contrapropuesta de convenio al momento de contestar la demanda.
Si ustedes son, ojo, ustedes tienen que leer eso cuando sean demandados y cuando sean los actores. En los dos casos lo tienen que leer. ¿Por qué? Ahí hay una prevención. Esa prevención corre para el demandado. ¿Sí? ¿Cuál es la prevención? Presenta tu contrapropuesta. O adhiérete o acéptala. ¿Sí? La puedes presentar una contrapropuesta o la puedes aceptar, si te conviene. Siguiente. Emplazamiento a la parte demandada. En términos del artículo fulano de tal, con las copias simples y documentos exhibidos, emplácese y córrase traslado a la parte demandada en el domicilio señalado por la parte actora, para que dentro del término de 9 días por escrito y ante este juzgado, conteste lo que a sus intereses convenga, apercibido de que al no hacerlo, se le tendrá por contestados los hechos que dejara de contestar o en su caso llegará a contestar con evasivas en sentido negativo. Nosotros cuando contestamos la demanda, tenemos que hacerlo al hecho 1, sí, o es cierto, o no, es falso, sí, es cierto, y hasta ahí queda. No, es falso, coma. Lo cierto es que lo que sea. Pero tenemos que ser categóricos en nuestra contestación. ¿Es cierto o es falso? Si es cierto, coma, o punto, y ahí lo dejamos. Si es cierto que debatimos. Nos casamos en fecha fulana de tal. Hecho uno, es cierto, ¿sí? Pero si dice, nos casamos en fecha fulana de tal, y yo siempre he sido ama de casa desde ese entonces. Y ustedes contestan la demanda, les toca contestar la demanda. La señora y él trabajan los 12 Pemex, ¿sí? ¿Qué contestaría? Y ella y él prevé una pensión compensatoria. ¿Qué contestaría? Hecho uno. Nos casamos en fecha fulana de tal y desde entonces me dedico en forma preponderante al hogar. ¿Qué contestarían? Pero el hecho es de que trabajan los dos, ¿no? Sería. ¿Sí? Sí, está admitiendo en este caso el matrimonio, ¿no? Pero negando lo otro de que se ha dedicado exclusivamente al labor del hogar, ¿no? No. O sea, tienes que decir no, porque ese es un hecho anzuelo. Porque si contestas sí, Entonces admitió también lo otro. estás admitiendo también lo otro. Entonces tienes que decir falso. Lo cierto es que en efecto contrajimos matrimonio en la fecha que dice, pero desde el primer momento de nuestro matrimonio, tanto ella como yo hemos trabajado en Petróleos Mexicanos. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, nos encontramos en igualdad de circunstancias económicas, teniendo ambos acceso a los siguientes beneficios de seguridad social: pensión jubilatoria, atención médica, acceso a la vivienda, acceso a los servicios de salud, ¿sí? Encontrándonos en igualdad de circunstancias. Previniendo Una pensión compensatoria, ¿sí? Porque si te tragas el anzuelo, le estás diciendo, ahí ya, ¿sí? Y también provisional, ¿no? Porque en este caso la mujer no estaría posiblemente el dinero Sí. del esposo. Entonces, tenemos que ser conscientes de ese punto, ¿no? Está muy trampa. Sí. Entonces, tenemos que analizarlo y no dejarnos, A esta hora de la mañana y bueno, no dejarnos llevar por lo que pudiera ser una trampa, ¿sí? Hay que poner atención a esas trampas que nos pueden en cierto momento poner
para que caigamos y que nos afecte, ¿no? ¿Y quién va a ser el perjudicado? Pues nosotros a final de cuentas, ¿por qué? Porque estamos, a ver, déjame un minuto, estamos, ¿qué pasó aquí, Bobby? Y se le movió a ver. Váyase al documento, lo puede buscar como lo tenía abierto. Sí, lo tenía abierto. A ver, un O debe dejar segundo. de compartir mejor y lo veo. Mm. Pero no la veo lo Ok. Bueno, entonces tenemos que ser cuidadosos al momento de hacer la contestación. Sí está grabando, porque se detuvo hace un momento. Sí, sí está grabando. Detuve la. De compartir. Ajá. Y así no vamos a repetir la clase. Entonces, bueno. Entonces tenemos que ser cuidadosos en eso. Ahora bien, requiérase también a la parte demandada que señale domicilio, indicando con toda precisión la ubicación del domicilio procesal. ¿Sí? Hay dos domicilios, el domicilio que tuvo para el emplazamiento, pero nosotros tenemos que señalar domicilio procesal. ¿Cuál es el domicilio procesal? En donde vamos a ser notificados de los autos que así se requieran, ¿no? Por conducto de nuestros abogados, ¿sí? Apercibidos de que al no señalar domicilio procesal, todas estas se harán por lista de acuerdos, ni siquiera en el domicilio donde fue demandado, reemplazado, sino que por lista de acuerdos, ¿sí? Si no se tiene domicilio procesal, no tiene un despacho, pueden poner lista de acuerdos, ¿sí? Perdón, sí, por la lista de acuerdos. Es una reconvención que dice que aquí está hablando, fíjense, una barrabasada. Se les hace saber a las partes que aun y cuando la tramitación de un proceso se puede formular contrademanda, no hay contrademanda. Esa es y me va a disculpar el juez, pero hay una estupidez. No hay contrademanda, ya es reconvención, ¿sí? Al momento de dar contestación, esta no tiene cabida en el procedimiento de divorcio incausado, ya que en la reconvención se hace valer una acción autónoma e independiente, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa quiere decir? En materia de divorcio no hay reconvención. Ojo, en materia de divorcio no hay reconvención, ¿sí? Porque ahí dentro del convenio habla de todas las eventualidades que pueden surgir. ¿Cuáles son las eventualidades que pueden surgir? Alimentos, pensión compensatoria, guarda custodia, división de bienes, etcétera. ¿Sí? ¿Estamos claros? Si hay duda, con toda confianza, díganmelo porque es el momento para decirlo. Sí, no, pues yo sí tendría la duda de que entonces la reconvención no puede aplicar para divorcio porque la justicia, bueno, es directamente el divorcio incausado, ¿no? ¿O por qué? Porque vamos a suponer, yo te demando alimentos, ¿sí? Yo le mando alimentos, estamos casados. Cuando me demanda alimentos, él puede decir, bueno, ok, te contesto la demanda de alimentos y te reconvengo el divorcio.
Ahí se puede, ¿sí? Pero si yo demando divorcio, él no me puede recomendar alimentos. ¿Por qué? Porque el 141, a ver quién trae el código, 141 establece, pero no, a decirlo equivocadamente, ah, sí, ¿verdad? No puede haber. El 141 establece que debe de ser acompañado por un convenio. Y ese convenio habla de la propuesta en materia de alimentos, de custodia, convivencia, partición de bienes y pensión compensatoria. Entonces, la posibilidad de lo que me puede reconvenir ya está previsto en el convenio. Ah, ok, ok. Si existe disputa en cuanto a esos elementos, los vamos a ver por la vía incidental. ¿Sí? No se preocupen. A lo mejor ahorita dice, ¿qué es eso de vía incidental? Pero en su parte, en su momento lo vamos a analizar. ¿Sí? Así que no se preocupen. Ahorita les basta. ¿Es correcto el 141? Sí. ¿Sí? Entonces, por eso, si yo demando alimentos, tú me puedes reconvenir divorcio. Pero si yo te demando divorcio, tú no me puedes reconvenir alimentos. ¿Sí? Porque ya está previsto dentro de alimentos todos esos aspectos. ¿Sí? Yo te demando alimentos, tú me puedes reconvenir convivencia. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí. Dudas, suéltenlas. Es el mejor momento. Bueno, entonces aquí dice, ojo, aquí no me puedes reconvenir. ¿Y qué sucede? Que luego no leen las prevenciones. No se leen las prevenciones y viene reconvención. Espérate, papá. Si yo cuando te emplacé, te dije que no podías reconvenir. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa parte se va a hacer ignorada y no va. Virtud a que existe una prevención en cuanto a que no es procedente a la reconvención, ¿sí? No se acuerda procedente de su petición. Punto. ¿Sí? Dice, las partes en este asunto, bajo protesta de decir verdad, deberán ser conocimientos al tribunal. Bueno, eso lo van a leer en su tranquilidad, en la tranquilidad de su casa o en la tranquilidad de donde esté o quiera. Y habla de mediación, pero pues realmente eso de la mediación a nosotros no nos interesa la mediación, porque si no entonces estamos fuera de la ecuación. ¿Vale? Nada más como... Sí, pero eso del CEJAP realmente no nos sirve de mucho. Y además nos saca de la ecuación, entonces, para esos aspectos no. Autorizados para efectuar diligencias. Se comisiona para la práctica de las demás notificaciones que conforme le deben hacerse a fulano y mengano. Protección de datos personales de las partes, expedición de copia simple o certificada de las actuaciones. Dice que en aras de respetar siempre el principio de economía procesal, se hace saber a las partes que a partir de este proveído quedan autorizados por sí para obtener copia fotostática simple o fotostáticas de las actuaciones judiciales, constancias procesales o registros electrónicos y que les sean necesarios, para cual pueden hacer cámaras, bla, 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 bla. ¿Sí? Están autorizados, sin necesidad de nada. ¿Sí? Aquí está. Pueden tomar fotos, no hay bronca. Notifíquese por lista de acuerdos, emplácese a la parte demandada y cúmplase. ¿Sí? Provee y firma la juez. Ante la licenciada fulana de tal, que es la secretaria de acuerdos. ¿Sí? Esta es la parte que a nosotros
nos interesa. ¿Dónde le hago? ¿Para dejar de compartir? Sí, Abajito aquí, del... ya. ¿Sí? Y esa es la parte que a nosotros nos interesa. ¿Dudas, preguntas, comentarios, sugerencias, peticiones? Bien. Entonces ya tenemos ahí lo que es el auto de erradicación de inicio. ¿Qué le faltaría a ese en materia de alimentos? Medida provisional. ¿Sí? Medida provisional. Atentos, se dicta como medida provisional un porcentaje del 60% de las percepciones del demandado fulano de tal, individualizadas en un 20% por cada uno de los acreedores alimentarios, razón por la cual gire ese oficio a la fuente de empleo ubicada en para que haga las retenciones a nombre de fulano de tal y estas se hagan efectivas mediante una transferencia a la cuenta número fulano de tal, ¿sí? Notifícase y cúmplese. Eso es lo que le faltaría, ¿sí? Entonces, el procedimiento, ahí entonces no tenemos radicación, mesa, actuario, tercero y después archivo. ¿Estamos? Sí. Entonces, ¿preguntas? Sí, el auto que enseñó es el primero que se da es de erradicación. De erradicación, Es un así es. auto Así es. Auto de erradicación. ¿Cuándo podemos saber el número de la demanda? Lo podemos saber incluso antes del auto de erradicación. Si buscamos en dónde, en el libro alfabético. ¿Sí? Y con eso podemos presionar a quién? A la mesa para que lo saque más rápido. ¿Qué cosa quiere decir que lo saque? Que lo publique. Vamos a hacer una pausa muy pequeñita en el video. La grabación. Ok. Ahora, el siguiente paso es cómo vamos o qué son las herramientas que nos van a permitir visualizar un proceso de inicio. Aquí tenemos dos opciones, que es la consulta general. Bueno, primero que nada, damos la dirección electrónica, ¿no? Esta es la dirección electrónica del Poder Judicial del Estado de Veracruz en lo relativo a la lista de acuerdos. ¿Sí? Entonces, en esta lista de acuerdos, nosotros vamos a tener dos opciones, consulta general y consulta por partes. ¿Sí? Ahora, nosotros podemos visualizar toda la lista de acuerdos de un día. Por ejemplo, Costa Rica, juzgado sexto, tipo de expediente. Ojo, aquí puede ser expediente, toca, cuaderno de amparo, exhorto, cuaderno administrativo, despacho, amparo directo, amparo indirecto, excusa, secreto, incidente, ejecución, cuaderno de conciliación, cuaderno auxiliar. Pueden ver varias opciones, ¿sí? Nosotros podemos, por ejemplo, visualizar la lista de acuerdos en específico de un día. Vamos a hacerlo en este caso del día, hoy estamos a 26. Vamos a visualizar la lista de acuerdos del día 25 del juzgado sexto de primera instancia y veamos el resultado. Aquí vamos a tener, por ejemplo,
Fíjense, eh, que vamos a tener, aquí primero va a ser el tipo, ¿de qué se trata? Aquí estamos hablando de expedientes, pero vámonos a la página 4. Vamos a seguir viendo expedientes. Vamos a la página 7. Vamos a seguir viendo. Vamos por partes. Aquí tenemos este expediente que se trata de un divorcio incausado. La resolución es una sentencia y el destino o el lugar en donde podemos encontrar el expediente es en el archivo. Ojo, aquí nos está diciendo toda la radiografía del caso y de la ubicación del expediente. ¿Dónde vamos a encontrar este expediente? El 1222 del 22, que corresponde a un divorcio incausado, en el archivo. ¿Sí? Y en el detalle vamos a ver el nombre de las partes. ¿Sí? Aquí vamos a ver el nombre de las partes. A ver, aquí ya me compliqué porque... Ahí está. Aquí, a ver, vamos a ver un inicio. Aquí tenemos, por ejemplo, el resultado de una audiencia, de un juicio intestamentario. ¿Sí? Y este destino es para el actuario. ¿Sí? ¿Por qué tiene como destino el actuario? Ajá, porque se celebró la audiencia y se le va a dar vista al fiscal y también se va a hacer una notificación. ¿Sí? Aquí vamos a tener, a ver, quiero que veamos un inicio. Aquí estamos una contestación de la demanda, pero vamos a buscar un inicio. ¿Dónde vamos a encontrar los inicios? Aquí está. ¿Se dan cuenta? Expediente 765 de 2023, la promoción. ¿Ese número dónde lo encontramos? ¿En qué libro? Ajá, el 104. El libro de promociones. ¿Que lo tiene quién? No, La oficialía. la oficialía. ¿Sí? Con esto, si nosotros tenemos que un oficio, una promoción nuestra, no aparece, en nuestro acuse tenemos la fecha y la hora. Y con la fecha y la hora tendríamos que irnos al libro de promociones. Y ahí debería estar ahora vamos a suponer que es este. No, no aparece el 104, la promoción esta de fecha planeta se perdió. Entonces ahí tenemos un incidente de reposición de autos. ¿Sí? Un problema. Sí. Por eso es importante el libro. Y por eso es importante guardar los acuses. ¿Hasta qué tiempo? Hasta el tiempo prudentemente necesario. No lo vamos. Perdón, si está metida y de repente no aparece en el archivo, pues, Por eso hay un incidente de reposición de autos. ¿Sí? Por eso es importante conservar la evidencia. y el incidente de reposición de autos se mete en otra promoción, ¿no? Dentro del mismo. Dentro del mismo. ¿Sí? Incidentalmente, ¿qué cosa quiere decir incidente? No estaba previsto, ¿no? Ajá, que incidente es una situación que se va a resolver, que no forma parte justamente
del proceso, pero que se va a resolver en el juicio. ¿Sí? Entonces, aquí es materia de ¿qué? De alimentos. Auto. ¿Cuál es el auto? De inicio. Se le está dando curso. La cuchara del azúcar está dentro de la... Vamos a ver los detalles. ¿Sí? Los detalles. Estamos así viendo que la promoción 104, los autoalimentos, un auto. ¿Con destino a quién? Al actuario. Es un curso, es un inicio. ¿Por qué se da curso al actuario? O sea, clase al diputado, ¿no? No. ¿No? Vamos a suponer que hay una medida provisional. No, ¿Para quién? Para hacer efectiva ese oficio de la medida. Si no se pidió medida provisional, entonces sí va a ser para un emplazamiento. Pero se le va a dar prioridad ¿a qué? A la medida provisional. ¿Sale? ¿Ya sabían manejar esto? yo, ¿Sí? bueno, Completamente, si no para hacer omisiones. no, pero es necesario. ¿Sí? Bueno. Tiene el incidente de reposición de auto. El oficio que presenté no tiene parte. Lo perdieron. Presenté como 3 veces. Ya me estaba cansando. Estoy empezando. Uno dice, ay, pues no quiero problema. Pero sí me hubiera gustado pasar con el secretario directamente. Bueno, Ujú. no me pareció. Sí, a veces es, por ejemplo, y lo vamos entendiendo con el tiempo, que es un contrasentido el hecho de no querer nosotros problemas. Es un contrasentido. ¿Por qué? Porque honestamente los abogados vivimos de los problemas. Y entre más problemas tengamos, mejor nos vamos nutriendo. Porque vamos pasando todas las incidencias. ¿Y qué sucede? Que entre más problemas tenemos, más capacidad tenemos nosotros para resolver los problemas. Entonces es un contrasentido. Debemos de nutrirnos de problemas, porque eso es lo que nos va a dar la experiencia, ¿no? O sea, hay ocasiones en que es innecesario y por economía procesal y por nuestro beneficio, a veces no nos conviene hacerlo, pero el hecho de que no nos convenga hacerlo, porque nos beneficia en tiempo, ¿sí? Entonces es entendible. A lo mejor el caso de ella, ¿no? Que lo está exponiendo, pero, o del mismo cliente. Pero nosotros nos tenemos que nutrir de los problemas, ¿sí? Para saber cómo. Fíjense, aquí volvamos a la pantalla. Aquí nos restringimos a los expedientes. Pero ¿qué pasa si, y eso, digamos, ustedes me dicen que ya lo manejan, pero si lo que nosotros estamos buscando es un exhorto? Entonces tenemos que delimitar nuestra búsqueda y poner exclusivamente acuerdo, exhorto y buscar. Aquí en este caso nos está diciendo que no se encontraron resultados. ¿Qué quiere decir? Que en la lista de acuerdos del día 25 de agosto, en el juzgado sexto, no hubo exhortos, pero vamos a ver si hubo cuadernillos administrativos. Y le ponemos buscar. ¿Qué dice? Que ningún abogado se equivocó. ¿Sí? Vamos a ver si hay despachos. Le ponemos buscar. Y tampoco hay despachos. Vamos a ver si hay incidentes. Y tampoco encontramos incidentes. Entonces le podemos poner, seleccionar tipo, le vamos a dejar vacío para que nos arroje todos. ¿Sí?
Y entonces aquí ya podemos ver, aquí en donde dice tipo, ¿sí? Que no tan solo vienen puros expedientes, sino en este caso viene un amparo indirecto, ¿sí? ¿Se dan cuenta cómo cambia? Aquí ya cambian lo que viene acá de este lado, donde dice tipo, ¿sí? Ahora, ¿qué va a salir primero? Va a salir primero lo que, tratándose de inicio, que es la parte que estamos viendo, lo vamos a encontrar primero en el libro. Ahora, si estamos buscando un expediente, por ejemplo, juzgado sexto, a ver, un nombre, vamos a ver, vamos a poner un nombre, le ponemos buscar, y qué es lo que hace la base de datos, va a verificar si existe dentro de este juzgado un expediente abierto en materia familiar con el nombre de esta actora, ¿sí? Ya vemos que sí. Cosa que no encontraríamos si nos vamos, por ejemplo, al octavo. Entonces, la diferencia entre consulta general y consulta por partes es de que en consulta general nosotros sí tenemos el número de expediente, ¿sí? En la consulta por partes no tenemos el número de expediente. Lo que tenemos es el nombre. A ver, ¿para qué le sirve? Llega Ángel y dice, me demandaron alimentos, no sé el expediente. Desconozco el expediente, nada más se ve en mi tirilla que me hicieron un descuento. Ah, ok. Buscamos ahí el nombre, lo buscamos en dónde, en el cuarto, en el sexto y en el octavo. Cuando lo encontremos, quiere decir que ahí está. Pero no, resulta que no, que la actora vive en Coatzacoalcos, entonces vamos a tener que cambiar de distrito y nos vamos a ir a Coatzacoalcos y vamos a buscarlo ahí. ¿Sí? Para eso nos sirve. Bueno, entonces dejamos de compartir y nos regresamos. Ya se hizo entonces el auto de erradicación, ya se mandó el oficio, llegó el oficio, se hizo efectiva la pensión, ya su cliente lo está cobrando porque se fue a identificar, ¿sí? ¿Qué sigue? Seguirá entonces, de acuerdo a nuestra estrategia, porque tenemos que tener una estrategia. ¿Por cuánto tiempo queremos tener nuestra pensión provisional? ¿Por cuánto tiempo queremos, por ejemplo, tener el expediente abierto? ¿Queremos sacarlo rápido? Si lo queremos sacar rápido, el siguiente paso es emplazar, ¿sí? El siguiente paso es emplazar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde queda el expediente? Después de que el actuario fue y llevó el oficio al tercero, el expediente va a llegar al archivo. Si nosotros queremos que el expediente avance, vamos a ir al archivo, vamos a pedir el archivo, nos lo van a proporcionar. Nosotros nos tenemos que anotar el número del expediente en la libreta y vamos a ir con el actuario que corresponda de acuerdo a la terminación. La terminación, por decir un ejemplo, 0, 2, 4, 6, va a ser a cargo de fulano de tal. 1, 3, 5, 7, por decir un ejemplo, va a ser a cargo de mengano de tal. Entonces, como nuestra terminación es 7, vamos a ir con mengano de tal. Hablamos con mengano de tal, le decimos, oye, tenemos este emplazamiento, ¿me puedes apoyar? Sí, claro que sí. Yo voy en tal fecha. Ah, pues perfecto. ¿Sí?
Si nosotros lo queremos hacer más eficiente, lo podemos llevar, lo podemos acompañar, lo podemos llevar, ¿sí? O le podemos decir que es obligación de él acudir solo, ¿no? Pero si nosotros queremos hacerlo, oye, puedo hasta dentro de 15 días, y si lo notificas en esta semana, mira, yo te llevo, mira que podemos reducir el plazo, ¿sí? Entonces, ese expediente se queda a su cargo y nosotros nos coordinamos para hacer las notificaciones, ¿sí? Echa el emplazamiento, ojo con esas confusiones, ¿eh? Notificación y emplazamiento, es cosa muy diferente. Notificación son autos y el emplazamiento es el conocimiento que va a tener la parte demandada del escrito inicial de demanda en su contra y donde va a tener la oportunidad procesal de defenderse de la misma con un término que la ley le concede, ¿sí? Es diferente ser notificado a ser emplazado. Cuando eres emplazado es porque eres demandado, ¿sí? Y tienes la obligación de contestar y hacerlo dentro de un término. Te pasas de ese término y ya estás frito. Ahora, ahora sí que otro término. ¿Qué es un término? El plazo que se da. Ajá, el plazo que se da. ¿Cuándo empiezan a correr los términos? En efecto, a partir del día siguiente que ha sido emplazado la persona, ¿no? Al día siguiente de su, por ejemplo, de su acto procesal, en este caso, de su emplazamiento o de la publicación, porque puede haber una publicación. ¿En qué puede haber una publicación? Por ejemplo, se tiene por contestada la demanda, ¿sí? Désele vista a la parte actora. ¿Quién es la parte actora? La que promueve. ¿Por qué actora? ¿Porque trabaja en Televisa? No, porque es la que realiza una acción, ¿sí? Désele vista a la parte actora por el término de 3 días, ¿sí? ¿Cuándo empieza a correr el término de los 3 días? Si la lista salió publicada el día 25, ¿cuándo empieza a correr los 3 días? Al día siguiente. ¿Cuándo es el día 10? Si es el día 25, estamos hablando que el día 25 es viernes, ¿sí? Día 26 es sábado. Día 27 es domingo. Día 29 es 28. Entonces, ¿cuándo empieza a correr? Al día siguiente de su publicación. ¿Empieza a correr el lunes o empieza a correr el martes? Entonces, se publicó el lunes, sería hasta el martes, ¿no? Un día después de la publicación. Se publicó el viernes. Porque salió el lunes. ¿El lunes sería el día 1? Sí. Al día siguiente de su publicación. ¿Ok? Entonces, día lunes 1, martes 2, miércoles 3. ¿Sí? ¿Hasta cuándo puede meter su escrito de vista? Dentro de su días. ¿Sí? Puede ser el lunes, puede ser el martes, puede ser el miércoles. ¿Y si se le vence el plazo? Ya. Baila. Si lo mete el día 4, ¿sí? O sea, la oficialidad de parte lo recibe, ¿sí? Pero el acuerdo va a ser virtud a que el desahogo de la vista fue realizado fuera del término establecido, se detiene por no interpuesto. ¿Se acabó? Y si se lo tuviera por desahogado dentro del término, la contraparte tiene que estar atento. Ve, dice, canijo, este fue presentado extemporáneo. Y si fue presentado extemporáneo, debe de solicitar que el auto,
o sea, se revoque, ¿no? Se revoque, ¿no? Porque Sí. estaban fuera del término. Pero poner una queja, ¿no? No, o sea, vamos a combatir ese auto, ¿sí? Vamos a combatir el auto porque el auto está Pero fuera del Se- término se concedido. presenta un escrito, sí. Sí, hacerme una promoción. sí, solicitando que toda vez que el término para el desahogo de la vista fue extemporáneo, o sea, fue presentado de manera extemporánea, este, Pedir la nulidad. ¿sí? Ahora, pero para eso hay recursos, ¿sí? Hay recursos. Vamos a verlo en el capítulo procedente, lo que son los recursos. ¿Qué se hace en estos casos? ¿Sí? Para ayudar que no se Para combatir ese auto. ¿Sí? Aquí específicamente en este momento no, pero ¿qué se hace en esos casos? ¿Sale? Más Y adelante. eso que tenemos No, cuando es no, después. la cuestión del la cuestión del desahogo. Los Ajá. términos son los mismos. ¿Mande? Los términos antes de las 12. Que se entregan antes de las 12 del día. Yo pensé que dije yo antes de las 12 del. Sí, los términos, dice que puede ser antes de las 12 de la noche, efectivamente. Sí, Dentro de las 24 horas. dentro de las 24 horas. Esa es una práctica pues, que se puede utilizar, pero también es muy riesgosa. Es muy riesgosa, porque igual y no lo encuentras, ¿no? O sea, ¿cómo te quedas? Hay quienes lo hacen. Yo realmente, yo no lo hago, ¿sí? Porque no tengo la evidencia como la evidencia que tengo en oficialía de partes. Sí, o sea, yo no me arriesgo a hacerlo, pero ya queda cada quien, ¿no? En una ocasión a mí me pagaron y me pagaron lo que yo les pedí por presentar una contestación, presentar un escrito en un juzgado de distrito, ¿sí? Que tenían el vencimiento del término. Y llegué a presentarlo, porque todo fue así, al 5 para las 12 de la noche, ¿sí? En el juzgado de distrito. Nada más para presentarlo, porque abogados de la Ciudad de México ya no pudieron llegar. Entonces, jugar con los términos es un riesgo, pero pues y ya es cada cosa de cada quien, ¿no? Pero los nuevos distritos sí se quedan, ¿no? No, sí, y ahí siempre, sí. Pero los juzgados, no, Aquí no, normalmente te dejan un teléfono, ¿sí? Sí. Yo no sabía que a qué hora cierran, tienen un horario, ¿no? No, sí, pero normalmente ahí te dejan un aviso afuera. Para términos, este número de teléfono. Y sería que una correcta Ajá, secretario de aquí. así es, porque ya el secretario de acuerdo. Sí, el secretario de acuerdo te dice, en tal lado, recibo un término. Bueno. ¿Dónde? ¿Existe un café allí? Pues ahí. ¿Te llevas el sellito? Pues, yo nunca lo he hecho. ¿Te llevas el sellito? Pues yo nunca lo he hecho. Yo nunca lo he hecho. Sí. Posiblemente por allá, ¿verdad? Pero Sí. tenías que informar. También de nosotros. Sí, ¿no? sí, yo honestamente no lo he hecho y no lo aconsejo. Por eso ponerme a trabajar para que dentro del horario establecido se haga la contestación. Para tener la evidencia del libro, de todo. Sí. ¿Sí? Porque es jugar con fuego, ¿no? Sí. Pero pues cada quien sabe lo que hace. Pueden suceder muchas cosas. ¿Sí? Pues no hay evidencia. Bueno, entonces vamos en la parte ¿de qué íbamos? ¿En qué parte? Porque ya fue una extendida. Estábamos viendo de los términos. De los términos para dar la contestación a la demanda. ¿Sí? Entonces, en alimentos,
La contestación a la demanda puede ser, nada más doy la contestación a la demanda en cuanto a lo que me están reclamando, o bien contesto la demanda y hago una reconvención. ¿Sí? En este caso, la reconvención podría ser convivencia, divorcio, la custodia, etcétera. Hay una, una gama de opciones, ¿no? 9 días a partir del emplazamiento, a partir del día siguiente del emplazamiento. ¿Sí? Cuando contesto, tengo también la misma obligatoriedad de asistirme de un abogado. Si no hago la contestación de la demanda asistido de un abogado, esa va a tener un inconveniente, va a tener una prevención para que yo designe abogado antes de poder pasar, porque tengo la obligatoriedad de acudir con un abogado. ¿Cómo? Porque menciona, ¿no? Un abogado. Que te dan No hay. En materia civil familiar no lo hay. Sí, en penal. Solamente en materia penal. ¿Qué No problema? tienes cómo defenderte. ¿Sí? Ah, ¿Sí? También hay que ver que los pobres abogados tenemos que vivir de algo, ¿no? sí. Entonces, por eso la ley nos protege. Es por eso que mucha gente se queja de, bueno, ejemplo, comenta del Centro Estatal de Justicia Alternativa. Ajá, así es. Acuerdos Es una alternativa gratuita, pero que honestamente tampoco garantiza el cumplimiento. Que dice, bueno, esto es un medio alternativo, pero no es completamente jurisdiccional. O sea, no va a tener el mismo alcance que una Una sentencia. sentencia, ¿no? No, yo Sí. muy pocas veces allá al checar, pero la conciliadora o que le dice el usuario al cliente. Le recuerdo que esto es totalmente gratuito. Digamos del cliente, bueno, sí, pero pues Pues sí, es estoy gratuito acompañando, te estoy aquí. asesorando. Y si Sí. estoy asistiendo, pues sí, presenta el abogado tuyo porque no nos dejan entrar. Al menos que Sí, vaya sí. el abogado de él. Si va solo la otra parte, entran solos, pero si va acompañado ya no dejan. Sí. Y uno siempre tiene que advertirle, bueno, está esta vía y está esta otra vía, ¿no? Si quiere, se puede hacer así. Si usted lo desea, puede acudir sola o solo, ¿sí? Yo le voy a cobrar simple y sencillamente la orientación, lo que usted me pide, en ese sentido. Ahora bien, que si usted desea que yo le acompañe, que yo le asista, que yo le instruya, lo que tiene que hacer durante todo ese proceso, bien, el cobro de los honorarios está. Pero si usted quiere, lo puede hacer solo. Entonces, bajo esa alternativa, o sea, no se le está engañando, se le está precisando. Lo puede hacer solo. ¿Lo quiere hacer solo? Vaya para allá. Yo esta orientación se la cobro en tanto. ¿No quiere? ¿Qué? ¿Quiere? Entonces, la tarifa es tanta. Entonces, con eso, o sea, siempre que precisemos, a ver, estos son honorarios. Eventualidades como expedición de copias certificadas, ¿eh? Traslados, envíos de paquetería, situaciones, por ejemplo, viáticos, que hay que acudir a un distrito judicial diferente, eso sería aparte, ¿sí? Eso sería aparte, ¿ok? Bueno, ahora vamos a entrar a la parte de la contestación de la demanda y voy a hacer una pequeña pausa. Bien, entonces la siguiente parte es la contestación de la demanda. Y lo iniciamos de la manera fácil y sencilla, nosotros demandamos. Pero ahora vamos a contestar a la demanda. Y cuando vamos a dar contestación a la demanda, tenemos que ver en primer término
Eh, Eventualmente son raros los casos de los clientes que nos llegan. Nos notificaron ahora, vienen en la tarde. Normalmente a veces entran en un periodo de shock, ¿sí? O de cuestión de trabajo, cuestión de dinero, cuestión de tiempo. Y no nos llegan de manera inmediata, nos llegan 2 o 3 días después. Si fue viernes para lunes, pues no hay tanto problema, el término no está corriendo todavía. Pero si fue de lunes para miércoles o jueves, ya tenemos que el plazo está corriendo. Y tenemos que ver en la hoja de emplazamiento la fecha, que normalmente viene hasta el final, la fecha en la que fue emplazado. ¿Sí? Vemos la fecha en que fue emplazado y ya vemos lo que dice el auto de radicación. ¿Qué dice el auto de radicación? ¿Hay alguna prevención? Ya lo leímos, ya lo vimos. ¿Hay alguna situación que tengamos que estar enterados ahí? ¿Sí? ¿Se dictó una medida provisional? ¿Se le prohibió, por ejemplo, el acceso a la vivienda? Hubo una medida provisional, hay que leerlo. Si no lo leemos y nos vamos nada más a la contestación a la demanda, podemos ignorar alguna disposición judicial en medida provisional. Ahora tiene que poner conocimiento. ¿Mandé? Sí. No, viene en el auto, en ese auto que vimos hace un rato, ahí viene todo. Después. Sí. Entonces lo tenemos que leer nosotros como abogados al momento de dar contestación a la. Ahora bien, si no viene nada en especial más que a la medida provisional, procedemos a dar la contestación. Primera parte, y ahí va a cambiar en un orden. Primera parte, ¿cuál es lo primero? Número de expediente. ¿Sí? Expediente 1234, diagonal 23, mesa 2. 1234, diagonal 2023, mesa 2. Autoridad jurisdiccional, vamos a poner que nos notificaron de parte del juzgado octavo. Juez o jueza. Jueza octava del juzgado de primera instancia especializado en materia familiar presente. ¿Quién va a encabezar el escrito de contestación? La demandada, nuestro cliente o el demandado. Juan Castillo, ¿sí? En mi carácter de demandado, señalando como domicilio procesal, porque nos hicieron la prevención, ¿no? De que designáramos domicilio procesal. Señalando como domicilio procesal el ubicado en calle Manlio, Fabio Tamirano, número 203, segundo piso, despacho 4, Colonia Taquín, de la ciudad de Veracruz, designando o señalando o autorizando como mi abogado patrono a fulano de tal, así como a los pasantes de derecho, Milgano, Sutano y Futanito de tal, ¿sí? Y estando dentro del término legal establecido, coma, ante usted, con el debido respeto, comparezco a fin de exponer lo siguiente. Aparte, que vengo a dar contestación a la demanda instaurada en mi contra, para lo cual manifiesto lo siguiente. Estamos hablando de alimentos y estamos hablando de que eran casados, que tenían 2 hijos. ¿Sí? Dependiendo de la redacción de los hechos,
Si el hecho número 1 habla única y exclusivamente del matrimonio, pues la contestación al hecho número 1 va a ser, ¿es cierto o es falso? Si en efecto está casado, si en efecto tienen 2 hijos, la contestación es cierta. ¿Estamos? Si no es cierto que se casaron, si no es cierto, dijo que que se habían casado y son concubinos, ¿sí? Le vamos a contestar falso. Lo cierto es que vivimos en concubinato hace mucho tiempo, que el concubinato, por no necesitar de disposición judicial para su conclusión, ¿sí? Lo terminamos hace 15 años. O sea, una contestación a los hechos. Ajá. ¿Sí? Y que como consecuencia de ese concubinato en aquel entonces, bueno, ahí nada más ponemos y que, o sea, que el hecho 1 es falso, que en realidad nunca estuvimos casados, en realidad tuvimos una relación de concubinato hace 10 años, la cual concluyó, ¿sí? Y que actualmente, salud, ni estamos casados, ni estamos viviendo en concubinato, ¿sí? Si no fuera cierto. Hecho 2, hijos. Si es cierto, bueno, es cierto. ¿Mande? Ajá, si es cierto, lo ponemos. Es cierto, y lo concluimos, ¿no? Ya eso queda fuera de la LITS. No es necesario mencionar. No, Ok. vamos con que digamos, es cierto. Basta. Ok. Pero si se lo está mencionando, Hechos. entonces hay que desmentirlo. Bueno, primero pasamos a la hipótesis de que es cierto. Los hijos son fulano y mengano. Contestación, es cierto. Es cierto porque pues, es cierto. Número 2, segunda hipótesis, no es cierto. Y los hijos se los pegaron. ¿Sí? Entonces, hecho número 2, falso, coma. Si bien es cierto que la actora exhibe acta de nacimiento de los menores fulano y mengano, no menos cierto es, vamos a suponer que sí estaban casados, no menos cierto es de que ella misma acudió ante el oficial encargado de registro civil exhibiendo acta de matrimonio para acreditar el nacimiento de los menores sin mi consentimiento, dado que yo fui operado hace 5 años y no estoy incapacitado para tener hijos, ¿sí? Y ella, en una relación extramarital, los tuvo, ¿sí? Y yo no lo controvertí en su momento, pero en este momento lo hago, ¿sí? Y ahí estaríamos dando pie ¿a una qué? Negación. ¿Que sería una qué? Reconvención. ¿Y vamos a reconvenir qué? Pues, Desconocimiento de Paternidad. paternidad. No nos veíamos a día de hoy. ¿Sí? Vamos a reconvenir, tal vez divorcio y el desconocimiento de la paternidad. ¿Sí? Pero previo a ello tienen que realizar estudios. Ah, sí, por supuesto. Bueno, pero también Dentro eso no del puede proceso. pasar. Digo, no, que no contesta. No registró. Está libre. Ah, sí, no, o sea, pero estamos diciendo que presenta actas de nacimiento. Pero él va a acreditar una, que fue operado. 2, prueba del ADN. ¿Sí? Y con eso, tumba.
¿Me En ese explico? punto, solicito se haga Eso lo vamos a hacer investigaciones en pertinentes. la reconvención, Ok. en la reconvención, porque por estricto derecho, la procedencia de la pensión va a ser, se va a dar. ¿Y va a cesar hasta qué momento? Hasta que se acredite que no es el verdadero padre biológico. Y en la reconvención se puede apelar en la cancelación de la Así es. pensión. ¿Sí? Ok. En la reconvención yo reconvengo el divorcio, una, dos, reconvengo como segunda acción el desconocimiento de la paternidad. Voy a ofrecer pruebas, documenté el video informe del doctor o del hospital de Pemex o su archivo clínico para que me acrediten que me cortaron. Y dos, la prueba del ADN, entre otras más, ¿no? La prueba del ADN para acreditar que yo no soy papá de las criaturas. Y si fuera la controversia ser muy fuerte, hasta demanda procesal. Pues no, porque al final de cuentas es, bueno, por eso ya sería por otro extremo, ¿no? Pero pero digamos, es un caso hipotético, ¿no? En este caso hipotético, digamos, él dijo, bueno, pues sí, yo los acepté en su momento, no le hice de bronca, pero ahorita me la están haciendo de jamón y ya voy a, Ya me está afectando, ¿no? sí. Bueno, ya se quiere separar y ahora dice, no, Porque digamos, en este caso hipotético, yo solo digo así, pero sí los hay, Sí. sí los hay. Que dicen, bueno, yo lo acepté, o yo se los registré sabiendo que no. Pues como dicen comúnmente, ¿no? Eran mis centenaros. Pero no los tenía, nomás los tenía Sí. viviendo, pero no. No, o sea, en casos de que sí lo registré. Sí lo registré. Ay, pero ahí no es el problema de que si ya están registrados Ya bajo entra. uno, ya no se puede hacer un ¿Se desconocimiento. puede? ¿Sí? Sí, se puede. Es lo que dice el viaje aproveche ese momento. Anteriormente yo estaba de acuerdo. Sí, lo pero, consigo, pero ya no lo quiero. pero me la estás haciendo, o sea, de jamón, ¿no? Me estás diciendo que yo me tengo que hacer cargo, pero, mujer, o sea, yo me hice cargo de ti porque te quiero, porque esto, porque el otro, pero, o sea, las cosas ya cambiaron, el escenario ya cambió. Sí. Pero con el reconocimiento siempre nos. O sea, sí, Sí, pero la va No va a a haber echar abajo. sí. Bueno, entonces estamos hablando de la contestación, de las excepciones. Cuando hay una. Cuando no, pues va. Pero ahorita no nos vamos a complicar la existencia. Ahorita no nos vamos a contestar con esto. Entonces, de hecho, número dos, sí, sí son mis hijos. Ya, no vamos a hacer tanta bronca. Sí son mis hijos. Tercero, dice que yo tengo ingresos suficientes, ¿sí? Para hacerme cargo. Y le pongo falso, o no es cierto. Si bien es cierto, yo soy empleado de Petróleos Mexicanos y percibo una aproximada la cantidad de tanto, no menos cierto resulta que yo le proporciono, por medio de mi misma relación laboral, atención médica consistente en consultas médicas, medicamentos, atención hospitalaria, intervenciones quirúrgicas a la actora y a los menores, al 100%. Luego, entonces, y además de que al ser propietario de la vivienda fulana de tal, la que acreditaré en el capítulo correspondiente, la propiedad, les brindo hogar, un techo donde vivir, ¿sí? Además de ello, mediante la factura fulana de tal, acredito que he pagado en su totalidad los estudios o el año escolar de los menores, ¿sí? Y adjunto la factura, ¿sí? Con lo que estoy acreditando
que 3, por decir algo, de los segmentos que componen la obligación alimentaria, que acuérdense es comida, por decirlo así, educación, salud, vivienda, diversión, los cubro, por lo que la petición que hace de un 60% se deviene como una prestación excesiva, ¿sí? Exorbitante, porque cubro con estos porcentajes a modo tal de que debería ser la cantidad delimitativa para el pago de adquisición de comida, ¿sí? Y de diversión, pero no para los demás segmentos. Por lo tanto, el porcentaje deberá ser mucho menor al que se establece. Es un ejemplo, ¿sí? Es un ejemplo. El hecho siguiente dice que, por ejemplo, que incumple regularmente. El hecho es falso. Punto. ¿Por qué? Porque yo no tengo que acreditar no necesariamente tengo que acreditarlo. El que afirma tiene la carga de la prueba. Si ella dice que yo incumplo, bueno, pues acredítalo tú. Yo digo que es falso. ¿Sí? Ahora, puedo abundar en detalles y presentar testigos de que yo cumplo o presentar transferencias electrónicas que acrediten que yo cumplo habitualmente con esa obligación. ¿Sí? Si yo quiero. El que afirma tiene la carga de la prueba, ¿no? ¿Sí? Ya que la tenemos. ¿Sí? O puedo yo aumentar el segmento de mi afirmación negativa acreditando que te giro, o sea, que te hago transferencias o que hago los pagos con facturas. ¿Sí? Eso no quiere decir que a futuro lo vaya a hacer, pero quiere decir que en el pasado se lo hice. Y tiene que ser desde que viene cumpliendo, ¿no? Con sus obligaciones. Sí. Y disculpe, también lo manejan el tema de la jurisdicción voluntaria, ¿no? Bueno, jurisdicción voluntaria, por ejemplo, quiere decir que yo te hago consignación de pagos, de alimentos, ¿sí? Sin que haya una bronca, un litigio. Te voy a consignar alimentos para que los tengas. Pero esa es jurisdicción voluntaria. ¿Qué cosa quiere decir? Que yo voy a acudir ante una autoridad jurisdiccional sin que haya un problema todavía legal, una controversia, dos partes. De forma unilateral, ¿no? Unilateral. Puede ser, o puede ser el juzgado jurisdiccional, donde yo voy y hago un depósito de dinero, para que ese depósito de dinero quede a disposición de la otra parte. ¿Sí? Y que, por ejemplo, me diga en qué cuenta bancaria quieres que te deposite para que las subsecuentes las realice. Una promoción. ¿Sí? De jurisdicción voluntaria. ¿Qué cosa quiere decir jurisdicción voluntaria? Que no hay contienda. ¿Sí? No, soy inquilino de Ángel Roberto y tenemos un contrato por 2 años. Voy en el mes 18 y ya no me quiere recibir el pago de la renta, porque quiere controlar, voy en el mes 12, ¿no? Y ya no quiere que yo siga siendo su cliente, pues. Entonces, y quiere que haga yo un incumplimiento en el contrato. Entonces, yo, viendo esa situación, voy a hacer juicio de jurisdicción, voy a hacer una jurisdicción voluntaria consistente en el depósito de pago de las rentas a favor de Ángel Roberto, ¿sí? Para que una vez que cumpla con la obligación fiscal de expedirme la factura, se le haga entrega de la cantidad consignada correspondiente al pago del mes de renta de fulano de tal. Y con eso yo salvo mi contrato. Mientras él no me expide la factura, el dinero va a quedar ahí. Y al siguiente mes lo sigo. Cuando él me quiera demandar
incumplimiento del contrato, yo le voy a presentar las pruebas y le voy a decir, espérate, yo te notifiqué, tú no has ido porque no me has expedido factura. Y si tú me quieres demandar por eso, yo te voy a demandar a ti, fraude fiscal, por por no haberme expedido facturas. ¿Sí? Porque el dinero ahí está, y lo que yo te pagué no me has dado tu factura. Y dices, no, espérate, estaba jugando. Sí, sí, Y que esos depósitos se hacen en el juzgado, ¿no? en el juzgado. Ajá. Sí, Si le da un billete, ¿no? No me acuerdo pues sí, qué se me cosa. da billete de Sí, depósito. Sí, Pero hay varias formas de jurisdicción voluntaria. sí, sí, así es. Por ejemplo, el divorcio puede ser también de jurisdicción voluntaria, de común acuerdo. ¿Sí? Un cambio de nombre. Un cambio de nombre son de jurisdicción voluntaria. No, ahí no. Pensión alimenticia no. Acuérdense del ejemplo que les dije de que para llegar a un acuerdo, un convenio, tiene que haber una demanda. Porque no nada más así. ¿Sí? No nada más así. Bueno, entonces, contestación a los hechos y después vendrán, perdón, me salté una parte. Antes de los hechos, hay una parte que se llama excepciones. ¿Sí? ¿Eh? Ajá. Excepciones y defensa es lo mismo. Excepciones. ¿Qué le vamos a poner como excepción? Si ella dice, estamos casados, tenemos 2 hijos, tú tienes un buen salario, te corresponde el 60%, y yo digo, sí, estamos casados, sí tenemos 2 hijos, sí trabajo en Pemex, pero yo te estoy dando casa, te estoy dando, o sea, educación, lo tienen, es gratuita, te estoy dando atención médica y tú me quieres poner el 60%, yo voy a poner como excepción plus petit, o exceso en la petición, exceso de cuantía en la petición. Esa es mi excepción. Ahora la voy a especificar. Derivado de que la actora reclama un porcentaje mayor a las necesidades reales que existen, a consecuencia de que los segmentos de vivienda, educación y salud se encuentran completamente cubiertos, como lo voy a acreditar en la fase procesal correspondiente. ¿Sí? Y entonces ya viene la contestación de hechos y ya luego viene la prueba. ¿Cómo pruebo que yo tengo cubierto el segmento de vivienda? Bueno, lo voy a hacer con la prueba documental pública, consistente en la escritura pública fulana de tal. 2, con la confesional, donde le voy a preguntar a ella, ¿dónde vives? No, vivo en tal casa. ¿La casa de quién es propiedad? Tuya, mi amor, va a decir. Sí. 3, ¿dónde viven tus hijos? No, pues viven ahí mismo. ¿Sí? Entonces, con eso estoy acreditando que yo te estoy dando la casa y que vives ahí. ¿Sí? ¿Dónde estudian los hijos? No, pues estudian en la artículo 123 María Enriqueta. Acredito que es pública, que no tengo el segmento ese de la escuela particular. ¿Tienen ustedes atención médica? ¿Tienes atención médica? Sí. ¿En dónde tienes la atención médica? En Pemex. ¿Te brindan medicamentos? Sí, sí me brindan. ¿Te brindan atención hospitalaria? En el caso de requerirlo, pues sí me brindan, ¿no? ¿Dónde? No, estamos hablando ya en este caso de de lo que es la contestación y las pruebas, ¿sí? Entonces, ya con esto vamos construyendo nosotros la manera de, o sea, contestar, excepcionando, contestando, ¿no? Pruebas, ¿sí? Esa es básicamente ahora, si nos pusieron como medida provisional el 60% y no estamos de acuerdo, vamos a hacer una reclamación
en contra de la medida provisional. Es otro capítulo que sería Ajá. parte Es de un Capítulo aparte. Es un recurso. Ajá. Vamos a hacer la reclamación. Y esa reclamación va a ser en contra de la medida provisional. Dice la ley que esa reclamación solamente la podemos ofrecer con base en pruebas documentales. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro concepto en el que vamos a fundamentar nuestra reclamación? Una, la documental pública consistente en la escritura. Dos, las boletas de calificaciones que acreditan que nuestros hijos están en la escuela pública, artículo 123. Tres, que se encuentran, vamos a una constancia que ellos son atendidos en el Hospital de Petróleos Mexicanos. Le vamos a poner lo que dice el contrato colectivo en cuanto a la atención, los beneficios que reciben. ¿Sí? Por lo tanto, el porcentaje establecido es superior, ¿no?, a las necesidades que se encuentra reclamando. ¿Sí? Ok, entonces Vamos. aquí se anexa todas esas partes, Toda esa parte, pero toda esa prueba. es- No se preocupen, les voy a poner un modelo de contestación con una reclamación para que lo vean. Ahorita es la parte explicativa en el anexo, en el anexo, van a ver lo que es todo con la explicación, con la formación. Lo que van a hacer es estudiarlo, ¿sí? Estudiar lo que es la reclamación. Pero dime lo que vas a aplicar. Además ves que pues va las excepciones, la contestación de los hechos de la otra parte. Las De ahí pruebas, sería pruebas, ajá, que ahí también se presentaría sí, la forma de sí, todo lo que acaba de decir. Y va al capítulo de la de reclamación. la reclamación. En la reclamación, como tal, vas a exhibir tus pruebas, ¿sí? Ujú. Ahora bien, puedes decir, y para los efectos de la reclamación, conforme a lo que establece el artículo, ay, se me olvidó el artículo X del Código de Procedimientos Civiles, solicito que se me tengan por reproducidas las pruebas, por decir, número 3, 4 y 5 del capítulo de pruebas a la contestación de la demanda, ¿sí? O copias y pegas y las enuncias otra vez, Aunque sería pues, válido volverlo a ¿sí? poner. ¿Sí? Es válido volver. ¿Sí me entendió esa parte? Ok. Las vuelves, las repites. Ojo, en la reclamación solamente es válida las pruebas documentales. Documentales. No puedes pedir una prueba documental en vía de informe. No puede ser una prueba testimonial. No puede ser una prueba confesional. No puede ser una prueba de inspección. Prueba documental que conste dentro del expediente. Si no es así, no vale. Ok, solo documento. ¿Sí? Y que conste dentro del expediente. ¿Sí? Ok. Les voy a proporcionar la contestación a la demanda para que ustedes la vean, lo analicen, ¿sí? Y vayan viendo eso. Y se solicitan vía informe a un neurólogo. No. Por eso tienen que ver ustedes sus tiempos. Y ahí es la oportunidad de en qué momento me conviene ser emplazado. Ujú. Si yo soy el demandado en vía yo soy el demandado de alimentos y no me han emplazado, entonces yo tengo la oportunidad de ir construyendo mi contestación para armar mi paquete de pruebas. Si me llega el cliente así ya, es que me emplazaron, pues ya tengo que jugar conforme a lo que haya. Pero si no es así, yo tengo la oportunidad de ir construyendo mi defensa. Debería ¿Sí? saber que pues, vas a ser demandado. ¿Sí? Y que voy a fundamentar mi reclamación con documentos que sean tan firmes que permitan una reducción. ¿Sí? De no ser así,
corro el riesgo de que mi reclamación no prospere. ¿Estamos de acuerdo? Ya no puedes. Ya no puede. Pruebas Incluso suficientes. puedo hacer una reclamación antes de ser notificado. Ah, no, no es cierto, ya no. La tengo que hacer una vez que sea emplazado. Sí, no lo puedo hacer antes. Entonces, si solamente son pruebas Documentales, documentales en el desahogo, pues las puedo desechar. no, al contrario, no me las desecho. Si no son pruebas documentales, sí, me las puedes desechar. Si son prueba confesional, o sea, se tiene por no admitida, dado que la naturaleza del artículo fundamental establece que solamente serán ofrecidas pruebas documentales. Ups. O al momento de resolver. Y en cuanto a las pruebas confesional, testimonial, entonces, se tienen por desechadas, dado que la naturaleza del artículo establece que solamente serán pruebas documentales. Solicito esa desechación. Nosotros podemos solicitar que sean desechadas, o pues simple y sencillamente dice esto no juega. Las comprobantes de pago, por ejemplo, a comprobar aquí que si le estoy dando dinero a la persona, entraría en documental Sí, privado. sí, Ok, y son válidas. ok. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a pasar? Meto ya la reclamación. Es procedente la reducción. Yo como actor puedo irme al amparo, ¿sí? Pero esa parte la vamos a ver después Otro del recurso. corte comercial.